latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Honduras. Buenas tardes, México. A quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Nuestra América, toda, está bajo asedio. Para nombrar un solo caso, lo que sucede desde hace tiempo y hasta el día de hoy en la hermana República de Honduras, que está bajo asedio buscando la inestabilidad y el golpe de Estado al gobierno de Xiomara Castro. Un gobierno legítimamente constituido que, vaya, está sufriendo los constantes ataques, lo vamos a decir directamente, de la embajada norteamericana que se siente dueña del país. Para hablarnos de esto, de lo que está sucediendo y algunas otras cosas más, nos acompaña el presidente del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe, defensor de los derechos humanos y territoriales de los afrodescendientes y precandidato a primer vicepresidente por el partido Morena Libre. Roy Guevara Arzú, gracias por estar acompañándonos este día. Muchas gracias, Héctor. Es un placer también saludar a Eduardo. Gracias por esta invitación tan importante para nosotros, fundamentalmente porque queremos contarles lo que acontece en Honduras desde el golpe de Estado brindado por las Fuerzas Armadas, impulsada fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos, en aquel momento al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quien es el coordinador del Partido Refundación y Libertad Libre, del cual somos pues cofundadores. Creemos de que uno de los grandes problemas geopolíticos que hay en nuestra área en América Latina es el hecho de la influencia malintencionada del gobierno de Estados Unidos en su afán de no solamente dominar el sistema político, sino también económico, a través de la erosión de los principales recursos naturales, esas explotaciones irracionales que se dan en nuestros países, por esos convenios impuestos desde el proceso colonialista, efectivamente nos ha hecho mucho daño y ha empobrecido a América Latina. A partir del golpe de Estado, para el caso de Honduras, se genera un proceso de reflexión y fundamentalmente orientados a crear nuevas visiones de nuestro sistema político, nueva visión de nuestro sistema económico y también la nueva dinámica de los pueblos a quienes se les abrió justamente los ojos y nos hemos vuelto más conscientes en torno de lo que acontece en nuestra sociedad, en nuestro sistema político, los principales líderes entreguistas que hemos tenido hemos nacido como países que se supone que somos libres, soberanos e independientes, pero hemos visto conscientemente de que de soberanos no hemos tenido nada, de libres tampoco no hemos tenido nada y mucho menos de independientes. Sabemos de que esos liderazgos que están enraizados en los
en las capas altas de nuestra sociedad, que son los que han venido dominando estos sistemas más a su favor y olvidándose generalmente del pueblo. Y eso ha sido en toda América Latina, ¿no? Igual ha sucedido en México, en Argentina. Yo he tenido la oportunidad pues, de estudiar en México, estudié en Venezuela y estudié pues también en Chile. Y justamente en esos lugares pude darme cuenta de la alta influencia y en algunos casos la entrega de los resultados de la lucha de los pueblos. En caso pues de Honduras, vemos que pasamos y desperdiciamos momentos importantes. La huelga del 53 en la costa norte, en contra pues de las transnacionales bananeras, se dejó perder un momento tan valioso para haber transformado los sistemas en nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema social. A pesar pues de que hubieron ahí algunos logros importantes, fundamentalmente pues para los empleados, donde se logran algunos hospitales en el área de la salud, algunas legislaciones importantes. No obstante, en el tiempo se diluyó lo que al pueblo le hubiera permitido crear condiciones para generar y aplicar pues lo conforme a nuestra Constitución de la República, esa libertad, esa autonomía y esa autodeterminación. Hoy en día, después de reflexionar estos últimos 12 años de dictadura en Honduras, nos dimos cuenta del entreguismo, nos dimos cuenta también de que la corrupción y fundamentalmente el narcotráfico había invadido los tres poderes del Estado y que todavía no, a pesar de la lucha de la presidenta Xiomara, no se ha logrado desmontar. Honduras se fraccionó, básicamente, pues, se vieron inclusive impulsados a cambiar textos constitucionales, los artículos pétreos, que esos no pueden ser tocados, pero aún así, para favorecer la entrega, el fraccionamiento del territorio nacional, a vista y paciencia de los Estados Unidos. Hoy justamente, el día de ayer, hemos visto que la nueva Corte Suprema de Justicia acaba de dictaminar negativamente, aboliendo totalmente, porque no podía, ese acto inconstitucional. Entonces, es una lucha que la presidenta Xiomara ha estado impulsando y desde luego eso ha generado muchas reacciones. Aquí se empezó una reacción por parte de la embajadora Laura Dogo en el sentido de meter sus narices en los asuntos internos de nuestros países. Entonces, nosotros estamos luchando por esa soberanía nacional, por esa determinación que es exclusivo del pueblo hondureño, en donde no debería de meterse pues ningún representante de otros gobiernos internacionales y en este caso fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que ha estado acostumbrado a ver a los países de América Latina como el trasero de su patio, ¿no? Y yo creo que ya es momento de que los liderazgos que surjan, y en este caso, pues, particular nuestro como afrodescendientes, que estamos desde 1797, el 12 de abril, para el caso de los garífunas. Yo soy un garífuna, que hemos venido luchando desde la década de los 70, primero por visibilizarnos como pueblos culturalmente diferenciados, en vista que fuimos abolidos a pesar de nuestra lucha por la independencia del país, la contribución del pueblo garífuna con un batallón comandado por Juan Francisco Bulnes, al par de general Francisco Morazán,
hemos dado esa lucha por tener una patria. Sin embargo, hemos sufrido de racismo, de discriminación, de despojo, de entierro, de destierro. Sufrimos de persecución y asesinato de nuestros líderes defensores territoriales en el litoral atlántico. Y por ende, nos vimos obligados a reflexionar cómo poder, en realidad, además de luchar por condiciones políticas diferentes, por gobiernos diferentes, que como es el caso del gobierno de Libertad y Refundación Libre, aunque haya pues hacia el interior sus bemoles también, pero defendemos el proyecto político, porque el proyecto político que genere cambio, que genere un proceso de inclusión con base a esa cosmovisión de los pueblos diferenciados, porque todos los sectores de la población deben estar con una representación dentro del sistema político. Particularmente he venido luchando desde el proceso organizativo de los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios en Honduras. Soy el primer presidente de la Confederación de Pueblos Autóctonos, uno de los expresidentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, y ahora pues dirige lo que fue la primera red continental de organizaciones afrodescendientes, que fue el proceso Afroamérica 21, y con el mismo propósito de gestar esas acciones afirmativas, buscando las alianzas estratégicas dentro y fuera del país, dentro y fuera del continente, para que nuestros sueños, nuestras aspiraciones sean vistas y generen esas condiciones igualitarias que como humanos, como poblaciones culturalmente diferenciadas, nosotros podamos tener igualdad de participación, igualdad de derechos. Creo que para el caso de Honduras hemos avanzado. Yo he sido pues precandidato en el pasado a la presidencia del país, y ahora con el Partido Libre es mi segunda vez como precandidato a designado presidencial, precisamente porque tengo la aspiración de seguir luchando por ese proceso de inclusión, por ese proceso de toma en cuenta en los planes, programas y proyectos de cualquier gobierno que venga. Nosotros estamos ubicados en el litoral atlántico porque ahí llegamos. Son 53 comunidades con una riqueza espectacular. Estamos frente a las mejores playas de Centroamérica, y los recursos que hemos venido cuidando desde que estamos ahí son los más asediados hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Nuestros recursos naturales son asediados y hemos sido invadidos por altas esferas hasta llegar al grado, pues, de ser desplazados para implementar las ciudades, algunas ciudades sede, con sus propias legislaciones, un país dentro de otro país, ¿no? Estamos Perdón que te nosotros... interrumpa, Roy, pero eso que Adelante. mencionas es muy importante, te voy a decir por qué. Porque la mayoría fuera de Honduras desconoce qué son esas ciudades sede. Esa es la verdad. Yo supe de este concepto hace poco más de 2 años con Rafael Alegría, precisamente allá de Honduras, que cuando me lo platicó a mí me sonaba como de ciencia ficción. Yo no se lo creía. O sea, pero ¿cómo? Y nos decía, sí, vienen las corporaciones, se adueñan del territorio, ellos ponen los jueces, son los que administran. Digo, oye, me estás hablando como si fuera un país distópico para los neoliberales. Me dijo, así está. Yo no lo creía, pero hasta ya salió un artículo del New York Times, incluso en español, hablando de que ya tienen esos sedes, una isla que está administrada por un chavo, digo chavo porque es muy joven, 30 y tantos años, que es un empresario que tiene mucho dinero y es el alcalde, como le reconocen de ahí, y es el que está normando todo. Y digo, ¿qué aberración es esa? ¿Cómo es que el gobierno dictatorial de este amponazo que está ahora en la cárcel allá junto con su hermano, regaló el territorio de Honduras para que vinieran las empresas prácticamente
a dar no solo con ganancias a costa del pueblo hondureño, sino a administrar al pueblo hondureño, o sea, a manejar ellos las instituciones, no instituciones civiles o funcionarios civiles, sino empresas, empresarios, funcionarios de una empresa. Eso lo quiero hacer, lo subrayo porque es un tema que no se ha difundido como se debe. Incluso lo comento hace menos de un mes, sacó el Time en español esa situación de lo que está pasando en Honduras, obviamente cargado a los intereses norteamericanos, porque ese periódico y ese medio tiene que ver con los intereses norteamericanos. Nunca hizo hincapié de esto que estoy hablando, que es una traición al pueblo hondureño. Yo, en mi opinión, tal vez suene exagerado, pero ese el que hizo eso con su país debería ser fusilado, porque es lo mínimo. No se puede permitir una traición. A ver, yo regalo Cancún a que vengan todos los empresarios que quieran y la gente que vive ahí va a ser administrada ahora por estos empresarios. Ellos van a decir quién es culpable, quién no, quién va a la cárcel. Claro que como empresario, si tú tengo problemas contigo en mi empresa, pues te meto a la cárcel porque yo controlo todo. Si vas a hacer una huelga, la declaro ilegal. Yo hago lo que quiero. Pero eso es el paraíso distópico del neoliberalismo. Entonces, eso que tú mencionaste ahorita así de pasada, digo, tiene que ser visto con mayúsculas, porque es una enorme agresión al pueblo hondureño, que bien pudiéramos decir que es una especie de laboratorio para lo que se pretende hacer en América Latina. Y te pongo un antecedente. Lo que está pasando en las Islas Galápagos, allá en Ecuador, es lo mismo. Es exactamente el Exactamente, mismo esquema. Apoderarse de una isla exactamente. que es patrimonio mundial, porque ahí se gestó prácticamente la teoría de Carlos Darwin sobre la evolución de las especies, precisamente ya cambió todo el panorama porque ahora es una isla privada sostenida con dinero público en la que están entrando empresas así, tipo sedes, por mencionar un punto. El otro punto que va para ese lado y que es Haití, para acabar pronto. Es que, paradójicamente, Haití, primer país independiente en América, primer país que apoyó justamente la independencia de la mayor parte de los países de América Latina, es ahora que está pagando las consecuencias, ¿no?, de esa libertad y de esa lucha. Ahora condenado prácticamente de por vida a la más vil, el más vil trato por parte, digamos, del imperialismo, ¿no? Yo creo de que nosotros en América Latina, y efectivamente por eso aplaudo la reacción en los acuerdos, las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia ayer, que declaró pues inconstitucional a la ciudad de sedes. Hoy pues efectivamente vamos a sufrir de la reacción de ese sector a través de las demandas por el CIADE, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente el imperialismo creó pues inclusive su forma de defensa de esas determinaciones, de esos convenios que más afectan a nuestros países, ¿no? Y es la lucha que debemos librar. No hay para dónde, ¿no? Creo de que este vuelco hacia América Latina nuevamente, pretendiendo borrar a los gobiernos de izquierda, eh, debemos defender, debemos estar preparados, porque los embates que hoy está sufriendo nuestra presidenta Xiomara, inclusive pues queriendo declararle un golpe de Estado, son manipulaciones maquiavélicas, ¿no?, de la derecha, y eso lo conocemos nosotros, de que iba a ser así. Sin embargo, hoy nos encontramos en condiciones de diferentes como pueblo. Ahorita el 14 de septiembre, a pesar de la situación en que estamos viviendo como pueblo, sabíamos de que iba a ser difícil, ¿verdad? En 4 años es imposible, material y políticamente, revertir la destrucción de una dictadura durante 12 años, ¿no? Y somos conscientes como pueblo, y por eso el pueblo el 14 se volcó a respaldar a la presidenta Xiomara Castro, ¿no?, en todas sus determinaciones y su lucha por defender nuestra autonomía, nuestra soberanía.
Creo que la lucha que da Xiomara de veras es de las más heroicas que se están dando en América Latina, especialmente como gobernante y como mujer, la que hace Xiomara Castro. Ella debe ser un referente que casualmente no. Si fuera pro norteamericana ya la hubieran puesto en el Time. Sí, no hay duda, no hay duda. Pero ella de veras tiene más consistencia, más valentía y más capacidad que cualquier mujer que hubieran puesto ahí en el Time. Y ella sí debería estar en otras portadas y en otros medios, precisamente por la lucha que está dando. Y ahora, tú vas por el partido peleando, digamos, las primarias, ahora del Morena Libre. Me gustaría saber por qué Morena, que nos platicaras un poquito de la historia. ¿Por qué se llama Morena Libre? Sabía que me iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo no te la iba a preguntar? Por Dios. La realidad es que Morena, nuestro compañero de lucha, el abogado Russell Tomé, anduvo por ahí en México, pues, y tuvo varias reuniones, inclusive estuvo durante estas últimas elecciones, y habíamos platicado, porque yo estudié en México allá en 1986, ¿no? Cuando todavía, pues, la lucha del presidente Manuel López Obrador era férrea en aquella época, porque era en alguna medida la época del PRI en el poder, ¿verdad? Ok. Y que fue interesante desde mi punto de vista, pero sí le dimos seguimiento, digamos, a toda la lucha de la izquierda, que López Obrador, y platicamos. Nuestro movimiento se llamaba en aquel momento Movimiento de Resistencia Progresista, porque somos un movimiento que encarna y pretende mantener el verdadero proyecto político de Libre en el sentido ajustado a la cosmovisión de los que luchamos en la calle, de ese pueblo que soportamos gaseadas, apaleadas en la calle, ¿no? Y al regreso de México nos reunimos en la comisión política y creímos importante rescatar un poco ese pensamiento político de López Obrador y decidimos pues hacer una pequeña vueltecita en el sentido de aquí en Honduras es el movimiento de renovación de nuevas alternativas, le pusimos, Morena, movimiento de renovación, nuevas alternativas. ¿Y por qué nuevas alternativas? Creímos que después de estos 3 periodos en el Congreso Nacional, por parte de nuestro Partido Libre, nos dimos cuenta de que hacia el interior habíamos cometido algunos errores y que había que irlos ajustando, porque inicialmente nosotros perdimos pues 8 diputados, 8 congresistas, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos hacia el interior, ¿por qué? Es porque algunos liderazgos que fueron seleccionados así de dedo provenían, digamos, de esos comportamientos de los partidos tradicionales, ¿no? Y que utilizaron a Libre y al llegar allá se nos dieron vuelta. Típico de aquí, con Morena. Con Morena pasó en muchos lados eso mismo que estás mencionando. Okay. Ojalá agarren el nombre, pero no esos errores, por favor. Por eso lo agarramos como cuando hablamos de nuevas alternativas, es abrir bien el ojo clínicamente para realmente impulsar a los verdaderos liderazgos desde la perspectiva de los pueblos, ¿no? Te voy a comentar algo. Lo que yo veo es que la gente quiere realmente 3 cosas. Quiere un funcionario o candidato que sea honesto, que tenga capacidad y que tenga compromiso con lo que Totalmente. está. No pide más. La gente no pide más, que no piden, oye, este estudiado allá en la Sorbona o en Harvard. En cambio, no les interesa eso, porque son los que más han robado y defraudado a todos los países en América Latina. Exactamente, muy de acuerdo contigo. No les interesa que sepan idiomas, porque eso nomás es una idiotez. Lo que les interesa es ver las necesidades de la gente. Entonces quieren que sea bien honesto, alguien que no lo robe, que es lo que hacen todos, robar de alguna forma. Quieren alguien que tenga capacidad, es decir, que cuando ejerce el cargo tenga capacidad para ejercerlo. Yo creo que es lo normal. Y lo último, el compromiso, porque muchas veces hay gente que es honesta, que sí, que tiene capacidad,
pero no lo ves comprometido, lo ves en el aire acondicionado. Ahí se la Sí, pasa, en el aire acondicionado. No sale a la calle, no se mancha los zapatos, no suda, no respira lo que respiran las otras personas. Por lo mismo, no se totalmente de acuerdo. entera. Estar en el aire acondicionado es la muerte de un partido, es la muerte de un funcionario, es la muerte de un líder. Tienes que salir Así del es. aire acondicionado. Y en México, por desgracia, y como en todas partes, hay verdaderos adictos a ese aire acondicionado y no Ah, quieren sí. salir. Entonces, si ofrecen eso, yo creo que la hacen. Vuelven a ganar. Construyen ahora sí. Ustedes están ahorita con todo este problema tan fuerte buscando el segundo piso que Así nosotros ya es. empezamos ahora el 1 de enero. Así es. Justamente por eso es que nosotros le planteamos esas nuevas alternativas. Las nuevas alternativas también significa para nosotros que los que lucharon al par nuestro con la convicción que tú planteas, ¿verdad? Con la credibilidad que tú planteas, aquel que se sacrifica, que suda en la calle por el proyecto político, es el que a la hora de la hora, mi hermano, tiene derecho a participar en el poder, porque es la persona que va a manejar la institucionalidad con la suficiente credibilidad, con la suficiente honradez, con la suficiente convicción. Yo no puedo, digamos, cometer el error de luchar con unos, pero gobernar con otros, porque entonces a la hora de la hora, el planteamiento político, el planteamiento de mi estructura, mi plan de gobierno, siempre lo van a boicotear, ¿me entiendes? Claro. Lo van a boicotear. Entonces creo de que nos hemos dado esa oportunidad de analizar y reflexionar y evaluarnos hacia adentro para poder diseñar una estrategia que convenza al pueblo, y esa estrategia hecha con el pueblo. Bien, entonces creo yo de que nos estamos dando la oportunidad de un nuevo gobierno, pero con un planteamiento ajustado al requerimiento que históricamente debemos conservar y mantener el concepto de que todo lo bueno que se está haciendo y que debemos seguirlo haciendo, pero tenemos que profundizar en aquellas cosas también que hemos dejado de hacer por falta de condiciones, ¿verdad? Condiciones políticas, condiciones estructurales, porque nuestro plan de gobierno como Partido Libre es es un plan de gobierno ajustado a las necesidades, pero no nos ha dado el tiempo. 4 años, te decías, es muy poco tiempo para crear condiciones y erradicar lo malo que se hizo durante 12 años. ¿Verdad? Esa es la realidad. Claro. Y aquí es nos enfrentamos a lo mismo, después de más de 30 años de neoliberalismo bajo, servil y muy vulgar, porque era demasiado grotesco cómo entraban y salían millonarios, o cómo entraban de funcionarios, vendían las empresas públicas o daban contratos totalmente abusivos y leoninos a costa de la población, y luego los contrataban esas mismas empresas cuando salían de los cargos. Dices, oye, ¿cómo? ¿Qué pasa? O sea, me estuviste defraudando todo el tiempo y te pagaron con el cargo. Wow. Me preocupa nada más la situación de Xiomara. Quiero pensar que precisamente que cada vez que ella alza la voz para denunciar esas posibilidades de golpe de Estado que están ahí en todo el continente. Hay que ver lo que pasa con Petro. Y aquí en México también lo intentaron a través de los famosos golpes blandos. No se dé, que no frague, que la gente se pueda dar cuenta de que todos los problemas que está pasando ahorita ella no son consecuencias precisamente de sus políticas que van hacia el bienestar de esa población. Así Que hay es. intereses muy grandes de que esas políticas no lleguen, que buscan inutilizarlas e incluso condenarlas para que vuelvan otra vez a como estaban antes, donde lo Esa robaban es en la realidad. despoblado. Con el CEDES, digamos, yo creo que es la joya de la corona de ese abuso o explotación que ha hecho un gobierno tan nefasto como el que tuvieron ustedes estos 12 años, que era una dictadura, pero casi nadie, pero ¿quién decía que era una dictadura? ¿Dónde Sí, estaban los ataques? Nadie decía nada. Toda la sí, gente que salió de Honduras y que pasaban por mi país, porque así era, sí. la disfrazaban de que eran venezolanos o que eran nicaragüenses y nada, eran hondureños. Así es. Hondureños que tenían que salir porque ya no las condiciones de vida eran brutalmente bajas para poder ser felices,
para poder vivir siquiera y que no les hicieran daño, ¿no? Así. Digo, yo Es espero, terrible. dime, perdón, te interrumpí. Sí, no, es terrible, porque aquí creció la inseguridad de una manera que, bueno, se ha erradicado, ha bajado, digamos, un poco, pero sin embargo, las estructuras de esos 12 años todavía siguen ahí rondando y haciendo lo propio para que el Partido Libre pues no pueda gobernar en paz, ¿no? Es decir, ahí está, no se ha podido desmontar. Sin embargo, poco a poco la presidenta Xiomara ha ido, por ejemplo, sacando a algunos fiscales inclusive, ¿no? Que se prestaban, permiten, si es que tengo otro evento, ya No te voy a preocupes. empezar. No, Sí, tú dime cuándo cerramos, digo, porque yo se ve que estabas dando una charla sí, acostada en tiempo. sí, ya empieza, que es un evento que tenemos sobre cambio climático que te había dicho, ¿no? Te había Sí. planteado. Que tengo una exposición ahí. Ujú. Entonces, mira, a mí me interesa mucho lo que pasa con Xiomara y me interesa sobre todo cuándo son las elecciones para definir ya las candidaturas allá en Honduras. ¿Cuándo serían las fechas? El 25 de mayo, ¿no? Permítame, por favor. Es que ya tengo que presentar mi exposición. Ok. El 25 de mayo próximo es de marzo próximo son las Definición de las candidaturas. así es. Entonces, y obviamente el próximo año también ya sería la candidatura a la presidencia. Pues mira, Así. para ya no quitarte tiempo y estar atentos, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, tanto en el gobierno de Xiomara como en la evolución de las precandidaturas tuya y de Tomé, porque vamos a ver cómo pueden llevar a cabo dentro del contexto que están viviendo de asedio. Como bien menciono, América Latina está asediada, a veces muy ostentosamente y otras de manera más sesgada, pero esta está asediada. El punto aquí es que realmente los candidatos puedan, en este caso, triunfar y poder llevar pues, lo que llamamos aquí en México el segundo piso de la cuarta transformación. En este caso, sería el segundo piso por parte de ustedes de lo que